Todo es un plagio, no existe la música, películas o libros nuevos. Todas las ideas son cosas que ya escuchamos o oímos antes. Por más que lo intenten, nunca van a crear algo sin precedentes. Están todos condenados a imitar. Esto es a lo que se refiere Roland Barthes cuando nos habla de la muerte del autor, pero ¿qué es eso? Cada vez que escuchamos una canción o vemos una película, hay marcas y huellas de otros autores en ella, sean o no los autores conscientes de ello. Hay veces que el autor de la obra lo hace con intención total de dar esa referencia, como puede ser un sample o un recurso que se utiliza un montón en reggaetón, que es decir, como dijo tal y alguna frase de esa persona, o puede ser algún tipo de referencia inconsciente que le puede costar a un artista miles de dólares, como fue el caso de My Sweet Lord, la canción de George Harrison demandada por The Chiffons. Demanda de plagio que le costó más de $500,000 al artista británico. Partiendo de esta base, entonces, en la que comprendemos que toda obra tiene una causalidad inherente a ella y que todo tiene un origen, entendemos por qué Barthes nos habla de una muerte del autor. Aquel que crea no es una figura suprema creativa que imprime significado definitivo en su obra. En la realidad todo es una construcción colaborativa que surge de otros textos, discursos y contextos culturales. Hablar entonces de que todo texto y toda obra remite a otras obras nos dificulta aún más dónde trazar la línea sobre qué definimos como una inspiración y a qué como una copia. Por ejemplo, en la música, si 8 compases armónicamente se repiten, se determina y dictamina un plagio. Pero por fuera de eso siempre hay ciertas tramoyas legales, porque es totalmente gris poder determinar si algo es una copia de otra cosa o no, más en algo tan ambiguo como es el arte. En este tipo de situaciones infiere un montón el poder económico y el estatus que tenga la determinada banda, como fue el caso de Bittersweet Symphony, que los Rolling Stones le habían dado los derechos a la banda para poder usar el sample, pero después se retractaron y les hicieron un juicio. Ahora, esto fue un caso de un sample que, como expliqué antes, es una referencia intencionada. Ahora, ¿qué pasa con casos como el de George Harrison, que él no fue consciente quizás de haber escuchado esa progresión, de tenerla en su cabeza y después la ejecutó y lo demandaron? Hay personas que aclaman que no es un plagio esta canción porque dista de She's So Fine de The Chiffons. Entonces nos queda una duda al respecto, que es si en algo tan ambiguo como el arte, que encima sumado a lo que expliqué de Roland Barthes, todo se crea en base a lo ya creado, ¿podemos determinar algo como plagio o copia? Me planteé esta duda y buscando respuestas sobre esto encontré un cuento de Borges que creo responde a esta problemática a la perfección. En la biblioteca de Babel, Borges plantea el universo como una biblioteca. En este lugar que habita una cantidad de libros infinita, él se anima a afirmar sin ningún tipo de temor que no hay dos idénticos en toda esa biblioteca. Cada ejemplar es único e irreemplazable, aunque haya algunos que varíen por una coma o una letra nada más. Según esta idea, entonces, hay miles de cosas que se parecen entre sí y que son casi iguales. Algo que podemos decir que es inevitable porque somos seres humanos, seres de conducta, que todo lo que sabemos es por lo que percibimos por nuestros sentidos. Todo es en base a lo que captamos del exterior, que justamente es algo pasado, ya creado. Por eso hay veces en donde se da estas cosas de imitaciones o copias y no podemos juzgar al autor por utilizar un recurso preexistente porque quizás no es consciente de tenerlo en su cabeza. Obviamente sí, está perfecto que indemnice a la banda o artista correspondiente por utilizar sus recursos, aunque no haya sido consciente de eso, porque ganó dinero a partir de ese acto. Pero no acusarlo de nada, porque al igual que vos o yo, es una persona que vino al mundo sin ningún tipo de conocimiento previo y todo lo que sabe, lo sabe porque otros individuos se lo dieron a él. Aprendemos por ósmosis durante toda nuestra vida sin poder definir qué es aquello que entra o sale de nuestro cuerpo. Excede la conciencia. No hay poder en decidir lo que entre y lo que no, o percibirlo incluso. Quizás un sonido muy lejano quedó en tu cabeza y vos no lo sabés, o un cartel que viste por la calle y no tenés registro de verlo. Todas esas cosas pasan. Ahora, yo sé que el argumento de que todo es una copia no es la primera vez que lo están escuchando, porque todo el mundo suele hablar de eso. Acordémonos de, por ejemplo, el Tiny Desk de Catriel y Paco Amoroso, que todos decían que era igual a Irakure aquí. Este es otro elemento del que quiero hablar, que es esa percepción que tenemos de que todo es una copia o totalmente parecido entre sí por el consumo excesivo que tenemos de alguna disciplina del arte. Hablando de quienes se encuentran en las antípodas de este pensamiento, tenemos autores como Orson Welles o Werner Herzog, que se autoproclaman como consumidores leves o ni siquiera consumidores de la disciplina en la que ejercen, el cine. The more virgin our eyes are, the more we have to say. The most detestable habit in all modern cinema is the homage. I don't want to see another goddamn homage in anybody's movie. There are enough of them which are unconscious. Now, of course you must see films, and you must see great films. I said don't be marinated, don't soak yourself in films. Now, the argument against what I'm saying is
that the world is full. All the best young directors are soaked in films. And they have managed to rise above that and to be remarkable cineasts. So you are in the presence of a speaker who is not only paradoxical but confused. Y yo creo que tiene un punto, porque si vos consumiste muchos libros, mucho cine o mucha música, todo lo que consumís de ahí en adelante te remite a conocimientos y a personas previas. Deja de existir la obra como tal y pasa a ser un rompecabezas totalmente desarmado de las inspiraciones que lo componen, que en general son suposiciones, porque ni siquiera sabemos de la vida del autor. Lo que les termina pasando a estas personas a veces es que se quedan en detalles triviales de la obra cuando se tendrían que centrar en ese sentimiento al que te llevan más allá de pequeñas cosas narrativas de la historia, que eso es lo verdaderamente importante, porque si no estamos dejando de lado su esencia. Estar entre este tipo de personas donde creemos que ya todo está escrito, como bien dice Borges, nos anula. Dejamos de darle real atención a lo que oculta y lo que tiene de único esa obra, porque lo hizo una persona en un determinado momento histórico, en un lugar que va a ser irrepetible, aunque sea una reinterpretación de algo que haya hecho esa misma persona. Para comprender la esencia de lo que hablé, hay que sobrepasar ese plano meramente narrativo y detallista para fijarse en algo mucho más trascendente. Si bien un hecho o una obra puede ser el mismo, hay algo que lo distingue por la percepción de las personas, que son dos características fundamentales para entender que existe la originalidad de esta forma, que es la interpretación y la singularidad. Por más que hablemos de lo mismo, cada uno tiene una vivencia diferente y sobre un mismo hecho una interpretación que varía según cada ojo y también según cada momento, porque el recuerdo con el tiempo se transforma en el recuerdo del recuerdo y así va mutando. Entonces sí, creo que Barthes tiene razón, pero a pesar de que muchas personas compongan una obra, hay algo que lo hace único, que es ese autor, que es esa persona singular e única que está haciéndola. Lo diferencia verdaderamente del resto, que es una persona volcando todo en lo que está haciendo y dejando su vida tras ello. El proyecto artístico puede estar volcado y manchado por información y detalles de otro montón de autores, pero también por el mismísimo que está en ese presente acto realizándolo. Cerrando, yo creo que nada es de nadie y todo es de todos, porque si nos ponemos a pensar somos 7.000 millones de habitantes en la Tierra, más todos los que hubo en la historia, que son unos pares más. Existe la singularidad del autor, pero no hay que olvidarse que, como bien dije, no puede haber una obra creada por un humano que viole el principio de causalidad. Todo tiene sus influencias, entonces catalogar algo de original o copia es un acto medio fallido, porque siempre va a haber algo que antecede lo que estamos viendo. Por ejemplo, las personas definen géneros de música como decir, bueno, el punk surge en esta fecha, y no es un día exacto, sino que es una antecesión de eventos y quizás se toma un lugar histórico, pero surgió en otra parte antes. No hay nada tan concreto en el arte que se lo pueda denominar de esa forma. Entonces disfrutemos más las cosas, juzguemos menos, no pensemos tanto en de dónde viene cada idea que se le ocurrió al autor y centrémonos más en lo que hizo el artista, porque si bien no es inmaculado y puede llegar a tener características repetidas, esa obra a su vez es irrepetible, porque aunque la haya hecho la misma persona en otro momento, va a ser diferente. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Les dejo todas las redes del canal en la descripción y nos vemos en el próximo. Chau.